Bueno, no, muchas gracias por la invitación. Qué alegría estar acá. Y pues veamos qué preguntas hay al final. Estoy entusiasmado con la posible discusión. Entonces, aquí tengo un índice. eh, y para empezar por el primer punto, los arquetipos de la sintaxis tonal, yo quiero mencionar dos hechos que llamo arquetipos, eh, que son, bueno, uno es que toda nota contiene en sí misma, incluye una tendencia que vamos a llamar armónica a resolver a otra nota, ¿cierto? Y esa es una resolución que es por intervalo de quinta. Muchos de ustedes habrán oído hablar del círculo de quintas, que es pues una herramienta, se usa mucho cuando uno aprende guitarra para tocar música popular. El círculo de quintas es porque esas quintas siguen, así como esta quinta resuelve allá, después esta puede resolver acá. Y volvemos a la tónica original. Entonces es un arquetipo básico de la sintaxis musical que muchos siguen queriendo conectar y justificar a partir de leyes de la física, de la acústica, de cómo funcionan las ondas de sonido, etc. Y bueno, más recientemente también lo he querido conectar con el estudio de la percepción en términos cognitivos y cómo funciona el cerebro y las neuronas en el Homo sapiens, todo eso. A mí ninguna de las dos cosas me convence. Yo considero que esto es un arquetipo puramente cultural, lo cual no quiere decir que no sea universal y que no, sea, que no tenga la categoría de arquetipo. Es un arquetipo tan universal como este otro que voy a ilustrar haciéndoles a ustedes una pregunta o pidiéndoles que se imaginen qué sigue después de esto. Y todos habrán dicho, ¿cierto? Obviamente eso, los chimpancés no tienen esa percepción, esa reacción, eh, y seguramente sigue habiendo culturas y poblaciones humanas en las que esa reacción no es tan potente, ¿no? Entonces, en ese sentido, es puramente cultural, pero por otro lado es suficientemente universal como para que podamos hablar de ello como si fuera una ley universal. Entonces, ese es uno de los arquetipos, el arquetipo de la quinta. Y el otro arquetipo que me interesa es ya no armónico, sino contrapuntístico, en el sentido de que tiene que ver con la interacción de dos voces. Cuando dos voces se encuentran a esta distancia, ese intervalo se llama, y se llama el intervalo de tritono, también tiene una tendencia, esta vez contrapuntística, a resolver ahí. Eh, Entonces es lo mismo, un arquetipo cultural, pero de una universalidad suficiente. De hecho, cuando yo junto los dos arquetipos, aquí tenemos el arquetipo de la quinta y aquí el del tritono, y pues todos sentimos la necesidad y la tendencia a resolver ahí. Y esa es la relación básica de la sintaxis de la música tonal. La música tonal, ya vamos a entrar en eso, pero la música tonal es fácilmente el 80% de de lo que hoy, eh, a lo que nos referimos cuando decimos música. Y bueno, ya vamos a hablar más de eso. El hecho es que, entonces esos arquetipos, muy sencillos, muy fundamentales, pero les cuento que con esos dos arquetipos y nada más, bueno, un par de articulaciones aquí y allá, un par de adiciones y clarificaciones, se genera toda una sintaxis, todo un lenguaje de la música eh, que, bueno, que explica, como vamos a ver, explica la gran mayoría de la música que existe. Eh, lo cual me parece a mí increíble, ¿no? ¿Cómo sale uno de esos dos hechos tan básicos a generar toda una sintaxis? Y bueno, les cuento que es que ese arquetipo de quintas que tiene un antecedente y un consecuente, sobre él se puede elaborar porque a ese antecedente yo le puedo poner su propio antecedente. Esta va a querer ir allá y esta va a querer ir allá. Entonces ya tenemos una progresión más completa, ¿cierto?
Y yo puedo añadir un antecedente más. E incluso uno más. ¿Sí? Y ahí ya vemos cómo se está formando toda una sintaxis que permite discursos completos. El siguiente paso, que sería ponerle el antecedente a ese último antecedente que añadí, nos encontraríamos con este acorde. En principio ese es el antecedente de, que es donde comienza lo que acaba de tocar. Pero aquí, con este acorde, da la casualidad de que nos encontramos con el tritono. Entonces, con el otro arquetipo, ¿no? Entonces, este acorde, teniendo ese tritono, realmente quiere resolver más bien directamente la tónica. Entonces, es cuestión de reorganizar el orden de los acordes y qué sé yo, pero a partir de esa interacción de los dos arquetipos, como les decía, se genera la sintaxis que explica toda la cumbia, toda la polka, todo el tango, toda la grandísima mayoría de la música comercial, muy buena parte de la música folclórica. Eso sí, no el rock, no hay áreas del rock que para nada, y las tendencias más novedosas y más aventuradas del jazz también se salen de esto. Pero más allá de eso, esto es suficiente para explicar toda la música. En particular, en la música clásica, música de concierto, esta conjunción de los dos paradigmas explica toda la música del barroco y toda la música del clasicismo, es decir, o sea, eso incluye todo Bach, todo Haydn, todo Mozart, todo Händel, todo Vivaldi, todo Beethoven llega a incluir. Entonces, bueno, pues, claramente es un sistema muy poderoso y muy importante. Y de hecho es lo que uno estudia asiduamente, eso es lo que nos hacen estudiar en los primeros años de estudios musicales. En parte además porque se tiene una comprensión bastante completa de cómo funciona. Esto es un gráfico en 3 dimensiones, interactivo y todo lo demás, y quiero ilustrar esa sintaxis generada por los arquetipos con este gráfico. Miren, cada bolita de este gráfico representa un giro armónico, es decir, cuando un acorde va a otro acorde. En este caso, ese que estoy señalando es un acorde mayor, dice, que va por tercera mayor hacia arriba, hacia un acorde menor. Ah, claro. De ahí, por ejemplo, podríamos salir ¿sí? Entonces, ese giro armónico que escogí al azar, podría escoger este, por ejemplo, menor, un acorde menor, que va por cuarta hacia este acorde, también es parte de la sintaxis tonal. Entonces, así funciona este gráfico. Cada bolita contiene 3 dimensiones, que son el acorde, el antecedente, el consecuente y la distancia. Bueno, y estas bolitas acá, las azules, son todas los giros armónicos que nacen simplemente de aplicar el arquetipo de las quintas. Yo no sé si esto resulta sorpresivo para ustedes, el hecho de lo variado de este gráfico. Para mí como músico, cuando ejecuté esta idea por primera vez, sí me sorprendió mucho. Es demasiado variado para lo que en mi cabeza y en mi concepción es una cosa muy sencilla, el arquetipo de las quintas. Y esa sorpresa va a ser relevante en un momento, entonces por eso la menciono. Pero además de esto no es nada, esto solo es el arquetipo de las quintas. Solo las quintas generan 154 giros armónicos posibles. Ni hablar de cuando metemos el tritono. Ahí con el tritono se añaden 75 posibilidades más. Y hay otras cosas como que, bueno, las suspensiones son adornos de este estilo. O sea, cuando uno está en este acorde y va a ir acá, ¿cierto? Es común y posible tomar esta nota y suspenderla. En vez de llegar directamente a ese acorde, se puede suspender así. O se puede suspender doblemente. Los que toquen guitarra
se han encontrado el acorde de sol sus o re sus, etc. Sus, eso quiere decir que es un acorde con suspensión. Entonces hay que incluirlo dentro de la sintaxis de la música clásica y de la música popular. Y ya pues nos añade 90 posibilidades más. Y este gráfico, bien complicado ya en sí mismo, solo contiene los giros armónicos dentro de una sola escala. Yo he tocado todo el tiempo en do, a veces do menor, do mayor, en realidad son dos escalas, pero en todo caso siempre dentro de la órbita de do. Uno puede hacer aplicaciones de los mismos arquetipos de una manera meta, sería una meta aplicación de los arquetipos que usan las escalas de los otros acordes. Y ahí ya la cosa se vuelve exponencial, porque si a cada acorde que yo voy a usar le puedo poner sus propios antecedentes, tanto en la escala original como en su propia escala, qué sé yo, pues sí, el crecimiento es exponencial. Y aquí, hasta donde he identificado, esa meta aplicación genera 200 giros armónicos más. Entonces tenemos un resumen de la sintaxis básica, generada simplemente por esos arquetipos de la música tonal, de 1620 a 1820. Esto es barroco y clasicismo. ¿Qué pasa después? Bueno, hacia 1920, este sistema, el sistema de la música tonal, colapsa. Los compositores lo abandonan. En una crisis y una revolución inconmensurable con él nada más, excepto con las otras crisis que ocurrían en la misma época, principio del siglo XX. La crisis en la física, por ejemplo, también se destruye, se derrumba el edificio de la física clásica con el advenimiento de la relatividad, de la física cuántica. En las artes, por supuesto, en la pintura aparece el cubismo, el expresionismo, bueno, en general todas las corrientes que abandonan la figuración. En la matemática hay una crisis terrible de fundamentos lógicos y pues el elefante que no estamos viendo es el colapso en general de la cultura y de la civilización y de la sociedad que se había venido construyendo durante 3 siglos con el estallido de las guerras y pues ese descalabro total de las guerras mundiales, ¿no? Entonces es una crisis general de la cultura a principios del siglo XX. ¿Qué es lo que es el siglo XX? Ese momento de quiebre. Y eso en la música, como en lo demás, ocurre hacia 1920, centrado en Viena. Esa es la famosa expresión fan de siècle Viena, la Viena de cambio de siglo. Pues la Viena de Freud, de Schopenhauer, de Wittgenstein, de Mach, de Einstein, es ese periodo fascinante de la historia. Y en música es la Viena de Schoenberg, que es el que termina por destruir el sistema tonal. Eso es 1920. Entonces yo dejé un hueco aquí estratégicamente entre 1820 y 1920. ¿Qué pasa en todo ese siglo? Pues ahí les cuento que así como entendemos este sistema de sintaxis a la perfección, lo que pasa entre 1820 y 1920 no está tan claro. O sea, sabemos que el sistema se complica y que en algún momento eventualmente se llega a una complicación tal que hace colapsar al sistema. En ese momento, cuando colapsa, todos se van cada uno por su propio lado y dejan de hablar el mismo idioma. Entonces esto es la historia de la Torre de Babel. Estábamos construyendo la torre, estábamos llegando así, bien cerquita llegamos a Dios con la música, por ejemplo, de Mahler. Y de pronto se nos derrumbó la torre y cada uno empezó a hablar su propio idioma. Antes de eso, es el periodo de práctica común, se llama, porque todos hablaban el mismo idioma. Pero ese idioma y el desarrollo de ese idioma entre 1820 y 1920 no está tan bien explicado. Sabemos qué pasa, pero no sabemos cómo, y no al nivel de detalle que entendemos lo que venía antes. Yo he estado fascinado con ese quiebre, con el colapso del sistema tonal, pues yo creo que toda mi vida, y lo he mirado en comparación, por ejemplo, con las revoluciones científicas, la revolución copernicana en particular. Lo he mirado dentro del contexto de la crisis global de la civilización hacia el mismo momento. Y en los aspectos técnicos, pues ese ha sido mi interés, como entender en detalle y de una manera satisfactoria qué es lo que pasa, qué quiere decir que el sistema se complica y llega a un punto de no retorno.
y esa ha sido mi fascinación. Entonces, hacia el 2005, yo trabajando en mi disertación, que era sobre la música de Franz Liszt, que es uno de los principales precursores de todo este sistema, de todo este problema, pues me entró una intuición, que lo que notaba era que los compositores encontraban, en el siglo XIX, encontraban nuevas maneras de conectar acordes, que no habían sido parte hasta el momento del sistema. ¿Sí? Entonces, voy a ilustrar con un par de progresiones del final del siglo XIX para que me entiendan. Una cosa es, digamos, el sistema normalito. Por ejemplo, esto es famoso. ¿Sí? Muy sencillo. Y pues es siguiendo el círculo de quintas, bueno, todo bien. En cambio, miren estas progresiones. Me parece evidente, díganme si no, pero a mí me parece evidente que hay una diferencia, ¿no? De claridad, digamos, esto es mucho menos obvio, mucho más sutil, mucho más elaborado, mucho más complicado. No me interesan mucho los juicios de valor, pero habrá quien dice que esto también es mucho más pesado que esto, que ni siquiera puedo tocar. En particular les quiero mostrar una progresión de Liszt, que era lo que estaba trabajando. En este pasaje él empieza así, y hasta ahí todo es normal porque vamos hasta acá. ¿Sí? Pero una vez que Liszt llegó acá, en vez de irse para donde les mostré, se fue acá. Y aquí están insinuando esto, que ya es una sorpresa. Pero habiendo llegado acá, en vez de hacer eso, hace eso. Esto va en camino hacia allá. Pero obviamente ya entendemos que no va a cumplir esas expectativas. Se devuelve para acá, que está insinuando esta resolución. Perdón. Pero eso la resuelve así más bien, que ahora insinúa esto. Otra vez va a evadir esa insinuación. Y ahora estamos esperando esto. Esta nueva insinuación la prolonga un poco. Todavía seguimos esperando esto. Se va para acá. Y ahora estamos esperando algo como esto. ¿Sí? Pero otra vez hace esto para finalmente ejecutar una progresión, entre comillas, normal. Entonces, esa elaboración, esa complicación del sistema es lo que se ve en el siglo XIX. Era que lo que vemos es casos como este, en el que un acorde que iba a llevar a un acorde según la sintaxis normal, los tipos encuentran maneras de desviarlo hacia otros lugares. ¿Eso qué significaría dentro de estos gráficos? Que cada vez que encuentran una nueva manera, pues aparece una nueva bolita. ¿Sí? Y entonces esa era mi intuición y desde ese momento he tenido el impulso de tabular el comportamiento armónico. Es decir, eso lo vamos a ver. Se supone, la intuición es que al principio hay una serie de conexiones posibles, giros armónicos posibles, y esa serie se expande hasta que llega un momento en el que ya se vuelve inmanejable. Eso era 2005. Cuando intenté tabular, pues me di cuenta de que esto no era una tabla, porque como hemos visto, se necesitan 3 dimensiones. Y para eso, pues uno necesita una cosa que se pueda girar, un gráfico interactivo, etcétera, que en el 2005, pues era básicamente imposible hacer uno
en el computador personal sin ser un profesional de la programación y de la ciencia de los datos. Con la pandemia del año pasado, con la cuarentena, pues me encontré con tiempo muerto y decidí revisar en qué estaba la programación y las posibilidades para un programador hoy en día. Y efectivamente, claro, hoy está, todo es posible en términos de generar estos gráficos. Entonces, esta es la herramienta que mencionábamos en la reseña inicial, el Harmonic Profile Project, el proyecto de los perfiles armónicos, desarrollada con esa idea, con esa intuición en mente. En principio, lo que íbamos a ver es que con el siglo XIX se va llenando el espacio, este espacio tridimensional, con cada vez más punticos por todos lados, ¿sí? Bueno, resulta que no es así. Esa idea de que la armonía, entre comillas, sencilla, digamos, de un Haydn, el clasicismo puro, en donde se supone que esto es el paradigma de la sencillez en el buen sentido, y de la simetría y de la claridad. No, resulta que cuando uno hace los perfiles armónicos, también son gráficas extremadamente complicadas que parece tener una cantidad de ruido, ¿sí? Entonces, dos cosas ahí, dos anotaciones circunstanciales. La primera es que esto apenas comienza, ¿sí? Como podrán ver, esto es una indagación de naturaleza eminentemente estadística. No es lo mismo, no va a ser lo mismo comparar o sacar conclusiones de dos piezas, de los perfiles armónicos de dos piezas, que cuando tengamos, por ejemplo, todas las sinfonías de Mozart. Ahí, cuando las tengamos todas las 50, pues tendremos más, digamos, el tamaño de la muestra nos ayuda mucho a filtrar lo que puede ser ruido estadístico, y ahí podremos hablar con más propiedad realmente de qué lenguaje armónico tienen las sinfonías. Eso por un lado. La otra anotación circunstancial es que, muy buena noticia, desde el siguiente semestre, próximo semestre, voy a estar vinculado a la Universidad de AFIT como profesor de composición y teoría, y pues para mí es excelente noticia, y en parte es algo que yo busqué y que me alegra haber conseguido por estos intereses de investigación que por supuesto tienen su lugar natural en la academia. De eso es parte también el deseo de presentar estos resultados acá en este foro. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa, pero sí les cuento que la idea original de que esto iba a mostrarnos fácilmente la diferencia entre 1820 y 1900, no hay tal, no es tan así. Bueno, desde que hice ese primer prototipo, he seguido desarrollando el programa, y hoy en día el programa genera este tipo de gráficas, que es lo que llaman un heat map, un mapa de calor, ¿no? Esta es una colección de 19 preludios de Chopin. Y entonces la intensidad de las bolitas, del color de las bolitas, indica qué tan común dentro de esa colección de 19 piezas, qué tan común es la bolita. Entonces las más intensas son, bueno, hay una que es la más intensa, que está en 12 de las 19 piezas. Ese giro armónico, que de hecho es esto, pues es claramente parte del lenguaje general de la colección, ¿cierto? En cambio, estas 357 giros armónicos que ocurren solo en una de las piezas, podemos pensar que esto es ruido estadístico, no es parte del lenguaje básico de la colección. Y cuando la sacamos, pues ya la gráfica empieza a ser un poco más manejable, ¿cierto? De hecho, el programa crea de antemano lo que he llamado el modelo base. Se supone eso. El modelo base es aquellos giros que ocurren en el 30% o más de las piezas. Y entonces, bueno, ahí digamos que filtra un poco del ruido estadístico. Siempre esa es la intención de los desarrollos recientes del proyecto, ¿no? ¿Cómo hacer con ese fenómeno tan caótico que es el perfil armónico, cómo hacer para filtrar el ruido? Otro intento es esto. Esta es otra colección, este es un ciclo de canciones de Schubert que se llama Schwanengesang, y son lo mismo, pero en este gráfico, miren que los ejes son distintos. Este gráfico de acá es puramente un inventario,
tal acorde va a tal acorde. En cambio acá, el programa agrupa los acordes por función armónica. Entonces, en vez de simplemente ser un acorde menor o mayor o disminuido, los agrupa como acordes de dominante, suspensiones, como les mostraba, acordes de novena, bueno, ¿sí? Y ya vemos ya empiezan a emerger patrones. Las dos bolitas más intensas acá, que ahí simplemente están cada uno en su lugar, aquí ya se consolidan dentro de solo una función armónica. De nuevo, esa es esta función armónica, el arquetipo original de la quinta. Bueno, siempre desarrollando maneras de evadir o de filtrar el ruido estadístico. Lo que pasa es que yo creo que la cosa va más allá. Por eso yo les mencionaba que para mí era muy sorpresivo encontrar que el arquetipo básico de las quintas generaba 154 posibilidades. Me parece que esa variedad y ese carácter aparentemente caótico de los perfiles armónicos no es simplemente ruido estadístico, sino que es inherente a la sintaxis misma. Aun cuando la sintaxis tonal es tan sencilla, o parte de cosas tan sencillas, pues aquí vemos cómo, pues aquí ya hay una cantidad de caos y de complicación que no creo que se refiera simplemente al ruido estadístico. Todas estas por definición son giros armónicos normales, estándar, nada loco, nadie se puso a inventarse ninguna cosa loca. Bueno, entonces, bueno, esto es obra en curso, ya veremos para dónde sale, pero por el momento, en esa misma intención de lidiar con el problema de lo caóticos que son los perfiles armónicos, pues se me ocurrió en algún momento otra cosa, la idea del análisis sintagmático. Entonces, para eso es una directa analogía con la gramática, con la lingüística. Les recuerdo rápidamente lo que es un sintagma nominal. Aquí tengo una frase: los gatos que la vecina de arriba le regaló a mi mamá una tarde en que llovía en Bogotá. Pues una frase muy compleja, ¿cierto? Es un fenómeno lingüístico suficientemente complejo, tiene varios sustantivos, tiene verbos, tiene adverbios, bueno, de todo tiene. No puse adjetivos, qué curioso, pero hubiera podido poner una tarde gris, por ejemplo. Pero cuando yo digo esa frase a ustedes les resulta incompleta. Los gatos que la vecina de arriba le regaló a mi mamá una tarde en que llovía en Bogotá. Bueno, ¿y los gatos qué? ¿Qué pasa con los gatos? Porque es que esto es una cláusula, pero no es una oración. Como todos sabemos, la oración en principio tiene que tener tanto un sintagma nominal como un sintagma verbal. ¿Qué pasa con los gatos? Hasta el momento no he dicho nada. Entonces, esto es, con toda su complicación, esto es simplemente un sintagma. Lo que hay es una jerarquía, es decir, en que llovía en Bogotá pertenece a la tarde, ¿cierto? Eso es parte de lo que estamos hablando de la tarde. La vecina de arriba pertenece a la vecina, el de arriba pertenece a la vecina. Este es un esqueleto más compacto de lo que está pasando. Los complementos de la vecina, o sea, la vecina le regaló a mi mamá durante una tarde, ¿cierto? Pero lo importante ahí es que la vecina regaló, ¿cierto? Y la vecina misma es jerárquicamente supeditada a los gatos. En ese sentido, esto es solo un sintagma, es el sintagma de los gatos. Y ya, puramente los gatos. Y la frase es incompleta porque no tenemos sintagma verbal. Esa analogía, miren cómo de una cosa en la superficie muy caótica y muy complicada, a través de unas jerarquías predefinidas y muy claras, se llegó a un esqueleto más, no sé, más compacto, ¿cierto? Esa es la analogía con la música que he empezado a desarrollar bajo el nombre del análisis sintagmático. Entonces, para ilustrar, voy a tocar la segunda mitad de una pieza muy famosa, que ya van a reconocer. Aquí va.
Este es el sintagma nominal de los gatos. Y les anticipo, todo esto es simplemente esta progresión. Lo que pasa es que tiene un montón de complementos circunstanciales o cláusulas relativas, etc. Entonces, ya llegamos varias veces a ese acorde, pero, por ejemplo, llegamos aquí en el compás, en tu compás 24 ya habíamos llegado. Pero entonces, en vez de resolver directamente, le añadimos un complemento. Ahí llegamos otra vez. Y en vez de resolver, le añadimos una cláusula relativa que eventualmente llega otra vez a nuestros gatos, pero ahí también otro complemento distinto. Y finalmente, cuando llegamos la última vez, esa vez sí resuelve. Digamos, esa vez sí adquirió el sintagma que sería verbal para completar la oración. Entonces, muy prometedor el pensar esa jerarquía de los sintagmas. Creo que son 15 compases de 33 que hay en la pieza. Es un solo sintagma. Y eso me ha llevado a desarrollar lo que llamo el análisis sintagmático, del cual esta parte de arriba es el análisis sintagmático de ese preludio que acabo de tocar. Y lo que toqué es lo que está en el recuadro rojo. Así como el idioma tiene sintagmas nominales y sintagmas verbales, yo he logrado, pues hasta el momento he logrado identificar que la oración musical en la música tonal tendría también dos tipos de sintagma. Por un lado, un sintagma que es opcional en realidad, que es el sintagma diatónico. Miren, aquí esto usa una disposición de las notas. No hay mucho misterio, lo interesante aquí es que cada triángulo es un acorde. Y en esta retícula tenemos los acordes de la escala de Do mayor, que es donde está el preludio, y un sintagma diatónico es cuando un acorde se mueve de uno al otro, a veces comparten un lado, a veces comparten un vértice, a veces se añaden. Esto que he tocado, eso empieza acá, pasa para acá, y de aquí en realidad salta a esta área, que es cuando encontramos el otro tipo de sintagma, el sintagma cadencial, lo llamo, que entra en esta retícula, aparentemente más complicada, pero no hay mucho misterio tampoco. Lo mismo, cada triangulito es un acorde, pero estos acordes de la retícula de la dominante son todas versiones alternativas de ese acorde de dominante, el de nuestros dos arquetipos. Ahí están todos los adornos, todas las suspensiones, etc. Y entonces hay cada la 2, cada la 3, D sub 1, D sub, todas esas diferentes versiones, y eso es lo que vemos acá. En todo lo que toqué, todos esos acordes que toqué son parte de la retícula de la dominante, o sea, son un sintagma cadencial. Jerarquizado, o sea, este es un sintagma cadencial que pertenece a este después pertenece a este, que además pertenece a ese, y así, ¿no? Hasta que al final resolvemos en la resolución final. Si esto es el análisis sintagmático, por otro lado, estas otras piezas, aquí ven ustedes los movimientos en la retícula diatónica. Entonces yo digo hacia la derecha, generalmente, perdón, les cuento, generalmente el movimiento es hacia la derecha en la música tonal. Hasta que finalmente llega a la tónica, al sintagma cadencial. Y eso es lo que vemos acá, un movimiento diatónico, listo, sintagma. Movimiento diatónico, sintagma. Esto sería el análisis sintagmático del preludio, que después, así como hicimos con los gatos, pues entendemos que todo esto simplemente es una elaboración de un sintagma único. Entonces todo eso se reduce a esto, en el caso del preludio. Y bueno, lo otro también se reduce así. Y es interesante ver este nuevo mapa del preludio en el que muy claramente hay una naturaleza distinta entre las dos mitades. Una primera mitad que explota mucho más el sintagma diatónico y la segunda mitad que se compone solo del sintagma cadencial. Otro ejemplo así rápido es una sonata de Beethoven en la que, bueno, este es el análisis sintagmático, este es solo un pasaje de la sonata y eso genera esta síntesis sintagmática en la que vemos que la gran mayoría
de la armonía de la pieza es puros sintagmas. Casi no hay movimientos diatónicos, solo hay estos tres. En una pieza que es mucho más larga que el preludio. Solo hay 3 movimientos diatónicos dentro de una cantidad de sintagmas. Y por otro lado, hay este tipo de cosas acá que requieren unos subíndices especiales y qué sé yo, que no existen acá, que no existen en el barroco, que eventualmente van a existir mucho más complicados en la música del siglo XIX. Y entonces renace el sueño de poder organizar históricamente y de entender qué es lo que está pasando con el idioma tonal en el siglo XIX. Bueno, también les cuento aquí en Beethoven, ese asunto de que la mayoría son sintagmas cadenciales, me parece que puede ser una conclusión sobre el estilo de Beethoven en general. De nuevo, ya veremos qué pasa cuando analicemos más. Y por otro lado, les quería también mostrar lo que resulta como síntesis sintagmática de un pasaje muy importante de la Sinfonía 40. El desarrollo sigue este mapa tan interesante. Todo, excepto por este par de movimientos diatónicos, todos son sintagmas cadenciales, lo cual es interesante. Solo un sintagma cadencial es rebuscado, todos los demás son perfectamente naturales, incluido este. Pero ese lo puse en azul porque obviamente es el tope del mapa y es efectivamente el clímax de la pieza. Y es el único, o sea, cuando veníamos haciendo lo mismo varias veces, este tiene una indicación especial, un ornamento especial justamente para el clímax de la pieza, desde el cual todo se vuelve a bajar. Entonces, eso es, el análisis sintagmático es muy prometedor, me parece a mí, pero sí les quiero hablar un poco de la reacción que anticipo de parte de la musicología en general. La reacción es que, bueno, cuando uno le quita la tarde lluviosa a Bogotá y la mamá y la vecina y quedan solo los gatos, pues eso le quita todo lo que vale, ¿no? Es como preguntarle a Chomsky, oiga, pero todo su análisis de la gramática generativa y el idioma y todo lo demás no me dice nada sobre 100 años de soledad. No me ilustra para nada cómo entender a Ana Karenina. Y Chomsky tendrá que decir, sí, eso es absolutamente cierto. Lo que pasa es que obviamente Chomsky no estaba pretendiendo explicar, hacer crítica de 100 años de soledad. Esto me ha llevado a reflexionar en la existencia de dos cosas distintas y separadas, la lingüística y la crítica, ¿cierto? Dentro de la musicología, en el contexto de la musicología, hay un desuso de la lingüística, del análisis sintáctico, más en favor de la forma y de la crítica literaria. Y incluso hay un desdén. Entonces, el primer paso de este programa de investigación va a ser efectivamente reivindicar la sintaxis y el análisis lingüístico y las posibilidades que ofrece dentro de la musicología. Pero eso también me ha llevado a la última reflexión que quiero hacer en este foro en particular, que es, bueno, ¿y esto dónde deja al creador, al artista? Porque también me ha llevado a pensar que no solo en el análisis y en el estudio de la música, la sintaxis y el enfoque lingüístico puede ofrecer mucho, sino que también está muy presente en el creador. Entonces, las progresiones que toqué hace un rato. Liszt. Etcétera. Ese bajo, una vez que Liszt alcanza esta nota, de ahí para adelante hace... Entonces eso no es una casualidad, eso es evidentemente lo que quería Liszt, el impulso de él era lograr de alguna manera dentro de la sintaxis tonal, extendiendo la sintaxis tonal, lograr una serie de acordes que armonizaran esa escala muy, muy interesante hacia abajo. La progresión que toqué de Tchaikovsky. Una progresión muy elaborada, muy interesante, llena de contenido. Todos los acordes contienen esta nota. Insistentemente en las trompetas. Claramente lo que Tchaikovsky quería era insistir en esa nota en las trompetas y proveerla de una armonía completa, así fuera extendiendo el sistema tonal. Y termino con una ilustración de mi propia práctica.
Lo que estoy mostrando es como el interés puramente formal, no de contenido, no de que si este personaje contrasta con el otro, sino cosas así puramente formales y sintácticas son parte del impulso creador. En algún momento yo me encontré interesado en componer una pieza que explotara los fonemas. Entonces yo necesitaba un texto que hiciera eso, que se dedicara a explorar fonemas. Y eventualmente encontré este texto, miren, aquel que al verme, que, ¿cierto? El fonema de la A, pero además la Q, la L. Siguiente frase, supuso mi paso, tiene todos esos fonemas. Y esto era lo que yo estaba buscando. Muy firme, que es los mismos fonemas del verme. Una maravilla, lo encontré, hice la pieza y la gente dijo, oye, muy bien, ¿cómo logras transmitir el significado y el aura del significado del poema? Y yo ahí me doy cuenta, bueno, muchas gracias primero que todo, pero ahí me doy cuenta, oiga, yo nunca reflexioné sobre el significado del poema. Todo el impulso creador de esta pieza y toda la ejecución creativa de esta pieza tenía que ver simplemente con la forma, la morfología y la sintaxis superficial del texto. Y de hecho, este texto lo encontré cuando yo le pregunté a la persona de confianza a la que le pregunto este tipo de cosas, que da la casualidad de que es mi hermano, Nicolás García de Castro, que me había ofrecido varios textos que eran candidatos, pero no me convencían. Cuando él entendió lo que yo estaba buscando, me propuso este texto, que es de él mismo. Él mismo había escrito este texto. Y los dejo con la última ironía, que es que él me contó de dónde sale en su propia práctica, de dónde salió este texto. Y él dice, es que este texto fue finalmente la manera de lograr una sílaba que contenga 3 palabras. Aquel que al verme supuso mi paso muy firme y al irme me auguró ventura, no supo que yo a esas alturas tornaba y no iba del alba al ocaso. No supo que yo a esas alturas, que yo a esas, una sola sílaba, 3 palabras. Y yo sé, por testimonio directo, que ese fue el impulso creador de este poema. Puramente morfológico, puramente sintáctico. Por eso pongo el título, la sintaxis y lo contrario, tanto en el análisis como en la creación musical. Muchísimas gracias, me pasé un poquito, pero bueno, ojalá haya tiempo para preguntas.